En los encuentros anteriores estuvimos trabajando con el MCM, el mínimo común múltiplo, lo cual significa encontrar un número que sea múltiplo de los números que me dan, ya sean 2, 3 o 4, ¿bien? Y encontrar un número que sea múltiplo de esos. Y además, ese número que es múltiplo sea el más chiquito. Por eso dice mínimo. ¿Cómo hacemos para encontrarlo? Bueno, Hola, profe. el primer paso es factorizar los números que me den. Y el segundo paso, el más importante, es poder seleccionar o elegir aquellos números o potencias que se repitan y las que no se repitan con su mayor exponente. ¿Bien? Una vez que hemos seleccionado esos números o esas potencias, los vamos a multiplicar entre sí. Hay un ejemplo acá para visibilizar esa situación, por ejemplo, entre 110 y 150, y queda que el MCM es 1650. Otra de las cosas, o otro de los conceptos importantes, es el del MCD. El final es. Acá, en este caso, estamos hablando de un máximo común divisor. Cuando me dan dos o más números, nos van a pedir que encontremos un número que lo divida a todos, ¿bien? Y además sea el más grande, ¿bien? Entonces, los pasos para encontrar este MCD son los siguientes. El primer caso es factorizar, como en el caso anterior, pero la diferencia radica en esto, en que vamos a seleccionar, ¿sí?, solamente los que se repitan y con el menor exponente, ¿sí? Las potencias que se repitan con el menor exponente. Y está el mismo caso, como el mismo ejemplo, con los mismos números que en el caso anterior, pero con el MCD. Acá observamos que me da un número que es más chico, ¿bien? El MCD tiene que ser un número más chico de los que me dan, o a lo sumo es igual al más chico, ¿bien? En la práctica lo hemos visto, ¿sí? En el video que les grabé, ahí se pudo observar, el MCD era, o a lo sumo, era igual al más chico de los que me dan. Por el contrario, el MCM iba a ser igual al más grande de los números que me dan. Porque el MCM me da siempre un número más grande, a lo sumo es igual al más grande de los números que tengo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si cuando voy a calcular el MCD entre dos o más números, ¿sí?, no tengo números que se repiten? ¿Bien? Si no tengo números que se repiten, cuando los factorizo, voy a decir que el MCD entre esos números es el 1, ¿bien? Voy a decir que es el 1. Y además, voy a indicar que esos números son coprimos, ¿bien? Voy a indicar que son coprimos entre sí porque no tienen factores en común. Vamos, acá hay un ejemplo, ¿sí?, entre el 144 y el 385. Vamos a hacer otro, vamos a buscar otro ejemplo para que lo puedan observar. Por ejemplo, les voy a decir, bueno, encontrar, ¿sí?, el MCD entre 77, por ejemplo, y 90. A ver, esto que nos da. Entonces, siguiendo nuestro criterio, ¿sí?, los pasos, nuestro primer paso que era factorizar, entonces factorizamos. ¿Qué vamos a factorizar? Vamos a factorizar el 77 por un lado y el 90 por el otro. El 77 no lo voy a poder empezar a factorizar por el 2, porque no es par, y tampoco por el 3, porque si sumo las cifras, no me queda un número que sea múltiplo del 3. Ni tampoco lo puedo empezar a factorizar por el 5, porque no termina ni en 5 ni en 0. Así que voy a comenzar por el 7. ¿Bien? Cuando divido por 7 el 77, me queda que es, por ejemplo, 11, ¿verdad? Ya el 11 también es un número primo, así que lo divido por 11 y me queda 1.
De manera que el 77 lo voy a poder escribir como 7 por 11. El 90 sí lo puedo comenzar a dividir por 2, ¿bien? Porque es un número par. Al dividirlo por 2 me queda que es 45. Ya el 45 es un número impar, así que por 2 no voy a poder, pero sí, si sumo las cifras, me da 9 y lo puedo dividir por 3. Lo cual me queda que es 15. El 15 también lo puedo dividir ahora por 3, y eso me queda que es 5. Y ya el 5 lo divido por 5, y me queda que es 1. De manera tal que el 90, si lo escribo de forma factorizada, me va a quedar que es 2 por 3 elevado al cuadrado por 5. Bien, ya tenemos ahí nuestro primer paso terminado. Bien, vamos a recuadrar estos resultados parciales y tenemos que ir a nuestro segundo paso. Bien, es la selección. Pero en esta selección, ¿sí? En esta selección, ¿qué sucede? No hay factores, ¿sí? O potencias, también lo puedo escribir así, que se repitan. No hay, ¿bien? Y entonces, si no hay, porque por ejemplo ustedes ven, tengo el 7 y el 11, y tengo el 2, el 3 al cuadrado y el 5. Ninguno se repite. En ese caso, ¿bien? En ese caso, vamos a indicar que estos números, ¿sí? Vamos a decir así, se dice que 77 y 90 son coprimos. Bien. Entonces, vamos a indicar así, que el MCD entre 77 y 90 es igual a 1. Ese sería como el resultado en este caso. El MCD entre estos dos números es el 1. Lo mismo sucedería si tengo 3 números, por ejemplo, ¿bien? Si tengo 3 o 4, el primer paso es factorizarlos y después ver si se repiten o no. En el caso que no se repitan, su MCD va a ser 1. ¿Bien? Esto es lo que le explica ahí en el primer pedacito de la página 26 del cuadernillo. Lo que está explicado acá, en lo que está como nota. ¿Bien? Esto va a servir para cuando después tengamos, por ejemplo, que simplificar las fracciones y cuando no podamos encontrar un número que divida tanto al numerador como al denominador, que vamos a ver qué es cada cosa, se trata de una fracción irreducible, que cuando el MCD entre dos números es el 1, va a ser justamente para detectar esa fracción irreducible. ¿Bien? Vamos a volver a retomar estos conceptos. Bien, vamos a ir al ejercicio número 7 ahora. El 6 se los expliqué en el video anterior, ese que les hice para todos. ¿Cómo se completa esta tabla? Bien, primero tenemos en la primera columna números, que son varios, diversos números. En la primera fila tenemos números del 2 al 11. Entonces me dicen, si estos números que están en esta columna se pueden dividir o no por los que están en la fila. Si se pueden dividir, les voy a hacer una cruz. Entonces digo así, 24. ¿Se puede dividir por 2? Sí, porque termina en 4 y es un número par, entonces puedo por 2. ¿Lo puedo dividir por 3? Sí, porque si sumo las cifras, tengo 2 más 4 me da 6. El 6 está en la tabla del 3, así que lo puedo dividir por 3. ¿Lo puedo dividir por 4? Sí, lo puedo dividir por 4. Porque el 24 está en la tabla del 4. ¿Lo puedo dividir por 5? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Lo puedo dividir por 6? Fíjense que tengo cruz en el 2 y en el 3, ¿verdad?
Entonces, si hay cruce en el 2 y en el 3, tiene que haber sí o sí también en el 6. Un número divisible por 6 cuando lo es por 2 y por 3 a la vez. ¿Puedo dividir por 7? No, no es divisible por 7. ¿Por 8? Sí, por 8 sí. ¿Por 9? No, porque cuando sumé las cifras me dio 6. El 6 no está en la tabla del 9, así que por 9 no puedo. Por 10 no, porque no termina en 0. 11 tampoco, porque al ser un número de dos cifras, debería ser un número doble, ¿bien? Y el 2 no es igual al 4, así que por 11. Vamos a ver qué pasa con el 30. Con el 30 pasa lo siguiente. Es un número par, porque termina en 0. Así que lo puedo dividir por 2. Por 2. Cuando sumo las cifras, para ver si es divisible por 3, me da 3 más 0 es 3, así que lo puedo dividir por 3. ¿Bien? Por 4, no. Ya en este caso no voy a poder. Pero por 5, sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. Por 6, y tengo una cruz en el 2 y en el 3. Entonces, por 6, sí lo voy a poder dividir. Por 7 no. Fíjense que no pude por 4, ¿sí? Si no pude por 4, menos voy a poder por 8. ¿Bien? Por 9, tampoco. Y por 10, sí, porque termina en 0. Y ya por 11, tampoco. Vamos a completar ahora el 36. El 36, si lo quiero dividir por 2, me tengo que fijar en su última cifra. Como es un 6, lo voy a poder dividir por 2. Lo puedo dividir por 3, sumamos las cifras, 3 más 6 me da 9, el 9 está en la tabla del 3, puedo dividir. Sí. Bien, ¿puedo por 4? Sí, puedo también. ¿Por 5? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Por 6? Por 6 sí. Sí, sí, porque termina en 6. Está en el 2 y en el 3, así que por 3 sí, muy bien. Por 7 no voy a poder. Por 8 ya no puedo, ¿sí? Pero por 9, cuando sumé las cifras, me dio 9. Entonces, ahí sí, por 9 sí. Por 10 no, y por 11 tampoco. Por 11 no. Eso es. Vamos con el 51 a ver qué pasa. En este caso, es un número impar. Así que en el 2 no voy a tener crucecita. Pero sí la voy a tener en el 3. ¿Por qué? Porque si sumo las cifras, 5 más 1 es 6, y entonces ahí puedo dividir por 3. Si no pude dividir por 2, ¿sí? Si no tengo cruce en No el puedo 2, por 4. tampoco puedo por 4, ni por 6, ni por 8, ni por 10. ¿Bien? Porque fíjense que el 4 deriva del 2, el 6 deriva del 2, el 8 del 2 y el 10 del 2, porque son números pares. ¿Bien? Entonces, si no puedo por 2, tampoco me voy a fijar en los demás que sean pares. Me tendré que fijar si puedo por 5. Pero como no termina en 5, no, tampoco. Por 7, tampoco. Por 9, tampoco, porque cuando sumé las cifras me dio 6, y el 6 no está en la tabla del 9. Ya, y por 11 tampoco, porque no es, digamos, un número 2. El que le sigue, el 165, no voy a poder dividirlo por 2, ¿sí? Porque es un número impar. Por 3 podré, y tengo 1 más 6 es 7, más 5, 12, así que por 3 sí puedo. Ya en los demás pares tampoco me voy a centrar, porque si no pude por 2, tampoco por 4, por 6, por 8, por 10. En el 5 sí, porque termina en 5. Por 7, veamos a ver qué puede pasar. Si tengo el 5, ¿bien? Porque este es un número de 3 cifras, así que me tengo que fijar en la última cifra, que es un 5, la multiplico por 2, me queda 10, y al 16 le resto 10, me queda 6. Como es 6, y el 6 no está en la tabla del 7, no puedo dividir por 7. Por 9, tampoco, porque cuando sumé las cifras me quedó 12.
por 11. A ver qué pasa. Por 11 me tengo que fijar si es un número de 3 cifras, en este caso, qué lugar está ocupando, o qué qué tipo de número ocupa el lugar impar y el par. El primer número, si yo miro el número de izquierda a derecha, el 1 ocupa un lugar impar porque ocupa la primera posición, el 6 ocupa un lugar par porque ocupa la segunda, y el 5 ocupa la tercera posición, que es un lugar impar. Los que ocupan lugares impares los voy a sumar. Por ejemplo, 1 más 5, y eso me queda 6. Y ese número se lo voy a restar al que tengo en el lugar par. Por ejemplo, que es un 6. Entonces tengo 6 menos 6, me queda 0. ¿Bien? Y como me queda 0, lo puedo dividir por 11. Si el resultado que me queda es 0, 11, 22, 33, voy a poder dividirlo por 11. Si no, no voy a poder. ¿Bien? Un detalle, por ejemplo, como tienen en el 101, este número, ¿lo podré dividir por alguno de los que tengo acá? ¿Por el 11? Por el 11. A ver, si tengo, por ejemplo, 1 más 1 me da 2. Y 0 menos 2, o 2 menos 0, me queda 2. O menos 2 si hubiese visto números enteros, ¿bien? Y el 2 no está en la tabla del 11, así que no. El 101 es un número primo, o sea que por los que están acá no lo voy a poder dividir. Si hubiera tenido una columna con el 101, le iba a poder hacer una cruz. O si hubiera tenido una columna con el número 1, podría haber hecho la cruz ahí. Pero no me pasó esa situación, así que el 101 no va a tener cruces, ¿bien? No va a tener cruces en ninguno de los números que me están dando. Vamos al 8. En el 8 me piden, por ejemplo, el B me dice proponer un número que sea divisible por 3, por 4 y por 5. En este caso, para encontrar un número que sea divisible por esos, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, puedo hacer así. 3 por 4 es 12, y después 12 por 5 me da 60. Entonces, el 60 se puede dividir por esos. Y también cualquiera que sea múltiplo del 60. Por ejemplo, el 120, 180, el 240, el 300, el 360, ¿bien? Todos esos números que son múltiplos del 60, los voy a poder dividir por 3, 4 y 5. Me preguntan después, ¿esos números se pueden dividir por 2? Sí, porque si los pude dividir por 4, o sea, son múltiplos de 4, por 2, seguro que sí, con más razón. Y la otra pregunta que me dicen, ¿y por 6 lo podré dividir por 3? Y fíjense que ya por 3, el enunciado me lo dice que tiene que ser divisible por 3. Y como también es divisible por 4, la consecuencia es divisible por 2, por 6, seguro que lo va a hacer. ¿Bien? Seguro que lo va a hacer, así que sí. En el C, me dice, bueno, el 360 es divisible por los números. Acá hay dos números que sé que van a ir sí o sí. Porque acá, fíjense que la pregunta es como distinta. El 360 es divisible por los números, el 1. Y el 360 seguro. Porque todos los números que conocemos se pueden dividir por el 1 y por sí mismo. Termina en 0, así que lo voy a poder dividir por 2. Si sumo las cifras, me da 9, así que lo puedo dividir por 3 y por ende lo puedo dividir por 9. También lo voy a poder dividir por 4 porque termina en 60. Lo voy a poder dividir por 5 porque termina en 0. Lo puedo dividir por 10 porque termina en 0. Lo puedo dividir por 20 porque termina en 60 y el 60 es un múltiplo de 20. ¿Bien? Y así pueden ir poniendo todos los que se les ocurran después.
El D es más o menos similar. Ya saben que, por ejemplo, el 1 y el 711 va a ir seguro. Y si suman las cifras, le queda 9. Así que el 3 y el 9 también van seguros. ¿Bien? Esta me interesa que sepan. Por ejemplo, el 2 divide a los números. ¿A qué números divide el 2? ¿A qué clase de número divide el 2? ¿A los pares? Exactamente, a todos los números pares. Exactamente. Todos los números que son pares se pueden dividir por 2. ¿Bien? Así Porque que, también es un número par. ¿qué? Porque también es un número par. En realidad, habíamos dicho que, ¿se acuerdan cuando dividimos y clasificamos a los números naturales? Que dijimos, bueno, los podíamos clasificar en pares e impares, múltiplos y divisores, primos y coprimos. Cuando dimos la definición de número par, todos los números pares, ¿sí? Por ejemplo, todos los números que sean pares, que voy a poner con la letra P, van a ser igual a ¿quién? A 2 por un número. O sea, todos los números pares se podían escribir como 2 por un número. Entonces, si lo puedo describir de esta forma, como 2 por algo, los pares se van a poder dividir por 2 seguro, porque derivan del 2. ¿Bien? Porque son números pares. Así que sí, si quieren también agregar esta como pequeña ecuación, o esa pequeña formulita, también lo pueden poner. Porque todos los pares, ¿sí? Los pares es 2 por un número. Bien, eso es lo que significaba. La P representa los números pares y la N representaba cualquier número. Bueno, el ejercicio número 9 me dice, completa cada uno de los siguientes números con la cifra que falta para que sea, y el primero me dice 230 y algo, para que sea divisible por 2. En este lugar, en la última cifra, pueden colocar cualquier número que sea par, ¿bien? Par. O bien pueden completar con un 0. ¿Por qué? Porque si termina en 0 también va a ser par y va a ser divisible por 2. O sea que pueden poner un 0, pueden poner un 2, pueden poner un 4, pueden poner un 6, o pueden poner un 8. Cualquiera de los que pongan va a estar bien. ¿Bien? Lo voy a dejar, por ejemplo, el 4. El B me dice, bueno, que sea divisible por 3. El número que va ahí, o sea, va a ser 100, hay un espacio y después el 1. Entonces me dice, bueno, ¿qué número tendré que poner ahí? Si pongo un 1, me queda 111. Y si sumo, me queda 3. Si pongo, por ejemplo, un 4, me queda, sumo me queda 6. Y también se puede dividir por 3. Y si pongo un 7, me sucede lo mismo. ¿Bien? Se puede también dividir por 3. Cualquiera de las 3 opciones que coloquen va a estar bien. El que sigue, el C dice que sea divisible por 9. O sea que cuando sumen las cifras, te tiene que dar 9. Acá van a tener una sola opción, no tienen varias como en los casos anteriores, tienen una sola. ¿Sí? Por ejemplo, si ponen un 3, 1539, exactamente. Porque me da 18. Da 18, eso es, y como el 18 está en la tabla del 9, el doble que el 9. Exactamente, ahí está. Esa es la única opción que tienen para ese, colocar un 3. Otra no le va a pasar. En el siguiente, que dice que sea divisible por 5, ahí en ese caso tienen dos opciones, o el 0 o 5. O ponen un 0 o ponen un 5. Sí. 3150 o 3155. Cualquiera de las dos va a estar bien. En el caso siguiente les pide que sea divisible por 3 y por 4. Si ustedes se fijan, el 5012 podría ser, ese ya es divisible por 4, porque termina en 12. Las últimas dos cifras son múltiplos de 4, así que se puede dividir por 4. Habría que ver cómo completo la cifra del medio, ¿bien? Para que con sea un 1. 3.
1. Con 1 podría ser muy bien, porque al sumar las cifras me queda 9 y lo puedo dividir por 3. Sí, ahí tienen varias opciones. Pueden poner un 1, o pueden poner también, si todo anda bien, creo que un 4, ¿sí? O también un 7. Pueden poner cualquiera de estas. Bueno, y los que siguen también, bueno, por ejemplo, el F les dice sea divisible por 3 y 9. Acá la que vale más, el criterio más importante es que sea divisible por 9, porque si es divisible por 9 también lo es por 3. Pero que sea divisible por 3 no implica o no justifica que sea divisible por 9, ¿sí? Entonces, con que sea divisible por 9, ya me basta. Acá en este caso no van a poder poner cualquiera tampoco. Van a tener una sola Un opción. 1, ¿no? Un 1. A ver qué pasa con el 1. Tengo 9 y 5 9, es 5, 14, 14, 15, 15, 16. 18. Exactamente. Ahí está. Con 1 es perfecto. Bueno, después la otra, para que sea divisible por 6, fíjense que cuando completen acá, me pide la última cifra. Tiene que ser un número par seguro o 0, ¿bien? Y tiene que después ser divisible por 3. No pueden poner cualquiera, tienen que fijarse qué opción le conviene más. ¿Bien? Entonces, si suman ahí, se fijan, tienen 10. Y al sumar queda 10. 5 más 3 más 2 es 10. O sea que podrían poner un 2 para que quede 12. O bien podrían poner un 8, porque le queda 18. De esta manera. Y el 18 se puede dividir por 3. ¿Bien? O un 2 o un 8, no cualquiera. Y el que le sigue tiene que ser divisible por 10. Así que la única Un opción que le 3 queda acá es colocar es el 0. el 0. No le queda otra, no pueden poner otro número ahí porque tiene que ser divisible por 10. El caso siguiente, el 10, le dice, bueno, responde con verdadero o falso y justifica cada respuesta. Entonces me dice, bueno, el 105 se puede dividir por 3 y por 5. ¿Es verdad? Por 5 seguro porque termina en 5. ¿Y por 3? Sí, también, Sí, también. porque 1 más 5 es 6. Exactamente, exactamente. Bien, el B me dice, bueno, 310 es divisible por 2, por 3 y 10. Sí, ¿Eso es verdad? Por 10 seguro porque termina en 0. Por ende también lo es por 2. Por 3, ¿se puede dividir? sí, porque 3 más 1 es 6. 3 más 1, me queda que es 4. Y el 4 no está en la tabla del 3. Entonces, este va a ser falso. ¿Sí? El 310 se puede dividir por 2 y por 10, pero no se puede dividir por 3, porque al sumar las cifras tengo 3 más 1 es 4, más 0, 4, entonces ese no voy a poder. Después, bueno, tienen que ver si los siguientes pueden ser divisibles por ejemplo, 1236, si es divisible por 4, por 5 y por 6, acá me parece que a mi criterio, ya les puedo decir que puede ser falso. ¿Por qué sería falso? Porque no termina en 0 ni en 5. Exactamente, o sea que no lo puedo dividir por 5. Quizás lo puedo dividir por 4 y por 6, pero no por 5. Y el que sigue también es falso. ¿Por qué razón va a ser falso? Porque me da 7. Aparte. Es falso por 2 razones. Primero, que no termina en cifra par. Es un número impar. O sea que no lo puedo dividir por 2. Y la otra, cuando sumo me da 7 y no está en la tabla del 3. Así que ese es falso. ¿Bien? Bueno. Acá termina la parte como sería de múltiplos y divisores. En la página siguiente hay una evaluación modelo, ¿sí?
Por una situación problemática que tendrán que saber deducir si es de MCM o MCD, es un juguete que prende luces de colores cada tantos segundos. El punto B es cálculos combinados con las 6 operaciones, suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. ¿Bien? Tienen que primero separar en términos y después ir resolviendo cada término. El punto C es ecuaciones, ¿bien? Y el D es completar una tabla. Y el E les va a decir, bueno, es un verdadero o falso como el que hicimos recién, ¿sí? Y a continuación tienen como lo que sería como una lección del día modelo, en el caso que tuviéramos presencialidad, la resolveríamos en clase. Pero también es como un cálculos combinados, ecuaciones y calcular el MCD y MCM entre 18 y 24. Se van a encontrar también en esta página con algunas frases, ¿sí? Algunas frases es, por ejemplo, la primera que dice, no es que sea bueno o malo aquello que pasa por tu mente, sino lo que tú decides hacer con ello. Recuerda que son solo tus pensamientos, ¿bien? Y debes con ellos fluir. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿bien? Uno puede pensar cualquier cosa, después hay que ver si lo lleva a la práctica, ¿bien? La otra frase que tenían es, el primer paso que den, ¿sí? No lo sacan de donde están. Perdón, no lo lleva a donde desean ir, pero sí lo saca de donde están, ¿sí? Eso como para que tengan en cuenta para, en algún momento que digan, ay, me quiero ir de acá, quiero progresar o quiero hacer, bueno, quiero progresar, tienen que estudiar, por ejemplo. No se van a recibir al toque, digamos, el mismo día, pero sí van a comenzar ese camino. ¿Mm? Y la otra, que es por ahí la más linda, la que más me gusta a mí, es la que dice, la felicidad siempre nace en lo más profundo de nuestro ser. Encuéntrala y serás cada día un poco más feliz. ¿Sí? Bueno, hasta acá es la parte de múltiplos y divisores. ¿Bien? Después les voy a hacer un videíto con las respuestas a la evaluación modelo y a la lección del día modelo. ¿Bien? Pero por ahora me gustaría que ustedes comiencen a ver si pueden resolverlas, estas situaciones. Y después les doy como las respuestas para que las tengan.